De la página Instrucción Teológica. Les mandamos un saludo a todos los padres en este día que están celebrando, y también a todos los mexicanos. Acabamos de venir del centro de aquí de Cozumel. Está la celebración en grande allá, el Monumento a la Bandera, y bueno, pues están todos los cozumeños celebrando. México 1, Alemania 0, y bueno, pues es una celebración en este momento. Todos nosotros que hemos esta semana en el grupo de Instrucción Teológica por WhatsApp estudiado las dispensaciones, bueno, ha sido un momento también de estudio muy especial, a lo cual pues yo quiero invitarles a que se sumen a este día para lo que es las preguntas y respuestas que tenemos pendientes. Recuerden que esta semana estudiamos mi libro, que es el tercer fascículo de escatología, que nos ayuda desde luego a comprender muchas cuestiones que tienen que ver con el estudio de la profecía bíblica y a tener prácticamente los cimientos, porque es algo muy importante estudiar la escatología desde los cimientos. Sé que para muchos no es algo tan romántico o emocionante en el momento, pero bueno, pues es importante saber que es una oportunidad de profundizar y hablar con bases bíblicas en cuanto a la palabra del Señor. Así que bueno, pues yo quiero invitarlos a todos para que nos unamos y podamos también participar activamente en esta sección de preguntas y respuestas pendientes. Ya hemos estudiado las 7 dispensaciones que son prácticamente esta semana fueron expuestas de una manera detallada, y como para una forma de repaso en lo que se van integrando los participantes y haciendo las preguntas necesarias, bueno, pues vamos a darles rápidamente un recordatorio, primeramente de lo que es el concepto de las dispensaciones. Recuerden que viene del término griego oikonomos, o economía, que algunos se puede traducir como economía, por eso estamos hablando de las economías divinas, o también se puede traducir como administración. En ese sentido estamos hablando de administraciones divinas. Y también economía, acuérdense que se traduce como mayordomía. Por lo tanto, todo lo que es considerada el mundo como una gran casa de Dios, que Dios administra, o sea, el hombre administra, porque el hombre es el administrador de esa casa. Y bueno, pues se puede entender entonces que el hombre no ha sido un buen administrador. Es lamentable desde la primera dispensación que fue puesta en las manos del hombre, que es la dispensación de la inocencia. Es la primera administración a través del cual iba a administrar la casa de Dios, el mundo de Dios. Y cuando tenía todos los elementos para no fallar, falló. Imagínate que cuando el hombre pudo hacerlo sin fallar, tuvo un fracaso. Ahora es todavía peor, porque ya se introdujo un elemento que es el pecado, y solo prácticamente no iba a poder. Inmediatamente después de eso, acuérdense que hubo un juicio y hubo una gracia, sin embargo, que dejó continuada otra administración, que desde luego se constituyó en un avance, en la revelación progresiva, que es uno de los puntos importantes que podemos ver en todo el periodo de las dispensaciones. Lo que se ve es la revelación progresiva. Amigo Santos, profesor Santos Castañeda, le mando un abrazo a donde quiera que esté en la Unión Americana. Me parece que estás en un evento y por allá sacas espacio para saludarnos. Te mando un abrazo también a ti, a donde quiera que estés. Ya sabes que todos mis respetos y admiración hacia ti, profesor, que desde luego has abundado muchísimo, has dejado muchísima semilla en los corazones de tus oyentes, y pues también te apasiona el tema de la escatología. Extrañamos, no lo puedo negar, extrañamos tu participación esta semana, pero nos advertiste que estás en programas en los Estados Unidos, prácticamente compromisos de trabajo. Te mando saludos allá. Allí estamos, Guillem Fabián
Pampena dice amén, gloria a Dios. Te mandamos un saludo también, hermano, donde quiera que nos estés sintonizando. Y bueno, pues estamos hablando de las 7 dispensaciones. Y ya de antemano aclaramos que eso de 7, en ese sentido, para nosotros no es algo dogmático, porque algunos otros podrán ver más y no tengo problemas si así ellos pueden ubicar su estudio bien y si les cuadra en lo correcto, adelante. Pero me parece que desde la perspectiva que le hemos presentado cuadra bien con 7 tiempos diferentes. Pero acuérdense que las dispensaciones, aunque se mueven definitivamente y lógicamente y naturalmente dentro de un tiempo, no es el tiempo, porque algunos confunden dispensación sinónimo de tiempo. No es así, es la cosa administrada, que es lo más importante durante ese periodo de tiempo. Y eso se llama la dispensación. Por ejemplo, lo primero que se le dio es la inocencia, y luego vino el periodo cuando se le entrega la conciencia para que administre la casa en general. No quiere decir que el hombre en otro tiempo no hubo conciencia, ¿verdad? Pero esa es la segunda oportunidad que Dios le da para empezar. Percy Eduardo Mesa, que desde Perú, Lima, le mando un abrazo al doctor Percy, dice allá, hola pastor, amplíe más que pueda de la dispensación del reino. Podemos ampliar un poquito más. Solo quiero comentarle esto también a todos los oyentes. Cuando hablemos nuestro libro que se llama 4 aspectos del reinado de Dios, vamos a tomar detalle por detalle, porque vamos a hacerlo a toda profundidad. Por este momento, solo quiero que comprendamos 2 cosas. Como hablamos de la dispensación de la gracia, el tiempo presente, que prácticamente es la sexta totalidad de todas las profecías anunciadas se cumplen en el reino. Entonces, la diferencia entre prácticamente en eso lo hacen la primera y la segunda venida. ¿Por qué razón? Los 2 aspectos del ministerio del Mesías, su venida como redentor, aperturaba el reino de gracia, y su venida como rey iba a dar apertura al reino de gloria. Eso sí. Bueno, aquí estamos. Disculpa, aquí tenemos problema con la conexión, se nos está yendo. Me imagino que como ganamos el mundial, ahora está celebrando todo el mundo. Nah, es cierto. Mira, en este sentido recordamos los 2 aspectos. El reino de gracia, que se inaugura con la venida de Cristo como redentor, y estamos hablando de la primer fase del ministerio del Mesías. Pero el reino de gloria que viene, por eso acuérdense que cuando se habla la venida de Cristo en poder y gran gloria, que es un término que no debemos de perder de vista, porque cuando Él viene en gloria es para establecer el reino de gloria o el reinado de gloria. Dice, por ejemplo, cuando el Señor se siente en su trono de gloria, quiere decir que ahora no se ha sentado en su trono de gloria, está en el trono de gracia, está reinando, sí, en un trono de gracia. Recuerden, porque algunos piensan, no, los dispensacionalistas atentan contra la doctrina de que Cristo es rey. No, eso jamás. Pero también lo que hacemos es una distinción, porque cuando la Biblia habla de la relación de la iglesia con Jesucristo, jamás lo hace en términos de que Cristo es el rey de la iglesia. O sea, necesito que alguien me busque un texto donde diga que Cristo es el rey de la iglesia. Lo que sí presenta que su Señor es su Salvador, es su esposo, es su cabeza, pero no se presenta como el rey de la iglesia, se presenta como el rey de Israel. Y esto es muy importante porque actualmente cuando se apertura el reino de gracia, es una relación fuerte con la iglesia. Y entonces lo que va a establecer es el reino de gloria. Y eso es muy importante porque recuerden que está en futuro cuando dice, cuando Cristo venga y se siente en su trono de gloria. Entonces es interesante que todavía no se ha sentado en el trono de gloria para reinar. Ahora, en el tema del milenio, porque sí lo voy a ampliar con mucho detalle cuando hable de los 4 aspectos del reinado de Dios en ese libro que
que voy a presentar. Lo voy a detallar con fuerza, incluso voy a estar hablando sobre el tema de si realmente está atado hoy Satanás o no está atado, porque es un tema muy interesante al respecto. Pero sí podemos dejar claro esto. La doctrina del milenio no se basa en Apocalipsis 20. Eso lo dejo claro porque lo que hace Apocalipsis 20 es que ingresa el concepto de 1000 años y lo hace 6 veces prácticamente. Recuerden que en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra, pero acá son 6 veces, o sea, es como para decir, es muy claro. Pero quiero decirles algo al respecto. La doctrina del milenio se basa en el estudio de los pactos que Dios dio a la nación de Israel, los pactos particulares que van desde el pacto abrámico, que es el pacto troncal, hasta todos los demás pactos que se derivan, que se toman, que se desprenden, que se amplían de 3 puntos importantes del pacto abrámico, que prácticamente el pacto abrámico que va a presentar la doctrina de la promesa de una tierra, la promesa de un reino y la promesa de una bendición. Para la doctrina de la promesa de la tierra se amplía en el pacto israelí. Y es ahí donde incluso pone hasta qué espacios va a ubicar Israel durante ese reino que se va a establecer y cuando se le dé esa tierra. Que por cierto, yo quiero aclarar algo importante. Actualmente, todavía el Mesías no ha llegado para entregar esa tierra. Por eso es que están los conflictos, porque a veces algunos quieren agarrarlo a la fuerza. Y eso yo lo aclaro por el tema del conflicto que se encuentra en Medio Oriente, en el que nosotros en este momento no podemos cobrar partida. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque es el Mesías el que va a entregar. Y aunque hay promesas para el cumplimiento de la entrega de esa tierra, ese periodo, ese cumplimiento solo vendrá cuando el Mesías se siente en su trono de gloria y entonces a ti te toca y esto a tales. Entonces es importante entender ese concepto, porque si no vamos a caer en teologías que no respalda la palabra del Señor, extremos que en muchas ocasiones se caen. Muy bien, segundo, la promesa de un reino. La promesa de un reino está en el pacto abrámico, pero se amplía en el pacto davídico. Allí se amplía la promesa del reino y es prácticamente reafirmado en varias ocasiones, incluso usado como modelo el tema del reino para hablar del reinado del Mesías, que viene como descendencia de David, del linaje de David. Interesante el reino, ¿no? que le va a ser entregado. Muy bien, eso también se va a cumplir en el milenio, porque todavía eso tampoco como tal es el tabernáculo de David, que está caído, y eso se va a cumplir. El otro aspecto que prácticamente es la promesa de la bendición, la amplía, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, se amplía en el nuevo pacto, que por cierto, el nuevo pacto que es dado para la nación de Israel, aquí hago un nuevo pacto con la casa de Israel, muy importante esto, y que nosotros sí como iglesia tenemos ciertos beneficios, porque aquel que es el mediador del pacto también es el salvador de la iglesia. El que medía el pacto es el mediador del pacto para Israel, es el mismo que es el salvador de la iglesia. Por eso es la relación en ese sentido. Bueno, pues ahí tenemos saludos a nuestro hermano Eduardo Juchim Cham. Dios te bendiga, siervo, dice Eduardo Juchim. Te mando un abrazo. Y bueno, pues estamos hablando precisamente de las 7 dispensaciones. Preguntas, porque ya lo expusimos, Expusimos esta semana con mucho lujo de detalle, que los puedes buscar en YouTube todas las consideraciones. Pero ahora estamos hablando en detalle del milenio. Entonces, ¿en qué se basa el milenio? No se basa, porque acuérdense que el tercer pacto no se basa aquí en Apocalipsis 20, sino estamos diciendo que se basan en los pactos. El pacto abrámico, que es troncal, y luego los otros 3 pactos, que es el israelí o deuteronómico, el pacto davídico y el nuevo pacto, que se apertura o se aplica, comienza la aplicación de ese nuevo pacto, porque ya está en vigencia. Y nosotros, escuche, aunque no ha llegado a aplicarse ese nuevo pacto en Israel, nosotros ya gozamos de las bendiciones que vienen para Israel. Es interesante, porque las bendiciones espirituales que vienen ya las empezamos a gozar. Ahora, las bendiciones nacionales
de ese pacto solo se van a cumplir cuando se establezca el reino, cuando se siente su trono de gloria y entonces empiece a cumplirse ese pacto. ¿Y cómo comenzará? Con un derramamiento del Espíritu Santo, porque así comienza el milenio. El milenio comienza inmediatamente después del juicio de las naciones, un derramamiento general del Espíritu Santo, y allí se cumple Joel capítulo 2 versículo 28, cuando dice en los postreros días, dice Dios, o sea, porque todavía es parte de los postreros días. Ya estamos en los postreros días, pero los postreros, porque ya comenzaron los postreros días, pero los postreros días incluso va a abarcar el periodo del milenio, porque en el inicio de ese milenio va a haber un derramamiento del Espíritu Santo en general en todo el mundo, y la gloria de Jehová será llena toda la tierra. Entonces, interesante, porque en ese periodo de tiempo ahí se va a cumplir Joel. Ahora, que en el libro de los Hechos se cumplió parcialmente y hay una relación, hay una referencia, lo dice el apóstol Pedro, porque dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, cuando dijo en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sí es lo dicho, o sea, lo que está diciendo allá el apóstol es, tiene aplicación, pero no está diciendo que tiene cumplimiento, porque entonces dijera, para que se cumpliese la escritura. Entonces, no dice para que se cumpliese la escritura, dice esto es lo dicho. Y cuando se dice esto es lo dicho, es una forma judía y rabina de decir, tiene aplicación, tiene referencia, o sea, tiene una base. O sea, lo que está pasando aquí, no se espanten que sí tiene basamento bíblico, o sea, el derramamiento del Espíritu Santo tiene fundamento bíblico. Y me llama mucha atención porque hay muchos usos de los textos bíblicos, de cómo los movieron los apóstoles, cómo los aplicaron. Y aunque eran pasajes que hablaban del milenio, oiga bien esto, porque a veces es donde se confunden muchos, aunque eran pasajes que hablaban del milenio, lo aplicaban al tiempo. Por ejemplo, Amós hablaba de los gentiles, pero lo hablaba de los gentiles en el tiempo del milenio, plenamente, cuando en el Antiguo Testamento está hablando de los gentiles, está hablando de los gentiles en su papel en el milenio, porque acuérdense que no está hablando de la iglesia. Ningún pasaje del Antiguo Testamento está hablando de la iglesia. ¿Por qué razón? Aunque posiblemente encuentres cierta relación simbólica, puedes encontrar alguna comparativa analógicamente, tipológicamente, pero escuchen, ninguno puede probar que el pasaje del Antiguo Testamento estaba hablando de la iglesia, porque la iglesia era una profecía, no existía, incluso no entraba en la comprensión de la mente judaica el tema de la iglesia. Por eso Pablo dice que es un misterio, os digo un misterio, y con respecto a la iglesia. ¿Y cuál era ese misterio? El misterio no era Israel no era para nada un misterio. Lo que era un misterio es que en el cuerpo de Cristo estén judíos creyentes, gentiles creyentes, formen un nuevo hombre, un nuevo cuerpo. Cuando dice un nuevo hombre, estamos hablando corporativamente, por eso está hablando de un cuerpo, que en este tiempo, en el periodo de la gracia, en el tiempo que estamos viviendo, judíos creyentes y gentiles creyentes forman un solo cuerpo, no dos, porque algunos piensan que cuando nosotros decimos Israel se queda, están diciendo, entonces si yo soy creyente judío me quedo. No, estás entendiendo mal, porque en este tiempo, si tú eres un judío creyente o eres un gentil creyente, tú eres parte de la iglesia, de un mismo cuerpo que se llama la iglesia, y tú te vas en el arrebatamiento. Cuando se habla de tiempo de angustia para Jacob, son para los judíos incrédulos. ¿Por qué razón? Porque Jacob es el nombre de Israel en rebeldía. No se les olvide, es el nombre de Israel en rebeldía. Pero no es para el remanente que ahora cree, es parte de la iglesia. Ni es más, ni es menos. Los gentiles que ahora creen, ni son más, ni son menos. Como hemos dicho siempre, no por ser judío te vas a salvar, sino por ser creyente. No por ser gentil te vas a perder, sino por ser incrédulo. Pero judíos y gentiles creyentes forman hoy, en el tiempo de la gracia, un solo cuerpo. Ese es el misterio, porque no cabía en la mentalidad judía, incluso en la revelación del Antiguo Testamento, no cabe esto. No. Israel es diferente. Si quería ser
ser parte del pueblo de Israel, tenías a fuerza que entrar al judaísmo, hacerte todos los rituales del judaísmo, y entonces ingresabas a la fe judía. Entonces eso es importante que lo sepamos, porque de pronto algunos no entienden este concepto. Entonces estamos hablando del tiempo de la gracia, y después viene el tiempo del reino o del milenio. Entonces el tiempo del milenio, doctor Percy, vamos a detallarlo, pero mire, vamos a entender el concepto del reino eterno, el aspecto temporal del reino. Voy a explicar, cuando hablamos de ese libro, voy a hablar también del aspecto teocrático de ese reino. Vamos a estar describiendo también los conceptos que tienen que ver la relación de la iglesia con el reino, porque es importante saber que la iglesia no es el reino, aunque sea parte del reino. Israel no es el reino, aunque es parte de ese reino. Y en ese reino se engloba todos estos elementos. Entonces lo vamos a estar viendo. Bueno, estoy esperando dentro de la participación más preguntas, ¿verdad? Porque esto es algo muy, muy especial. Ya el hermano Percy nos estaba hablando sobre la cuestión del milenio, ¿no? Sí va a haber pecado. Dijimos que Satanás es atado durante 1000 años, pero sin embargo hay pecado. Y entonces dice, a ver, ¿cómo es que va a haber pecado si Satanás está atado? Y nos damos cuenta que no todo lo que sucede en el mundo de pecado es por obra de Satanás, sino que allá entran en cuestiones varios elementos que son prácticamente la naturaleza humana y la influencia del mundo también. Entonces, y lo espiritual en ese sentido, que es el diablo. Mundo, carne y diablo. Entonces forma en esa guerra, batalla, más que guerra, ¿no? Una batalla espiritual que se da. Entonces, es interesante como o lo que se le conoce como lucha. Esa es la palabra correcta, porque cuando se habla de lucha, está hablando de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Y algunos sistemas lo que hacen es una especie de guerra dualista, en el que Dios está constantemente peleando a Satanás. Eso es algo que es incongruente. Una criatura como Satanás no puede tener cara para pelear con Dios. O sea, no caigamos en ese dualismo que presenta el hinduismo, las doctrinas orientales, la New Age. No es posible. O sea, Dios no está peleando constantemente con Satanás, porque, mire, en una sí destruye a Satanás. Nos damos cuenta que el milenio, cuando es atado Satanás, todavía hay pecado. Por eso dice allá que el niño de 100 años morirá y el pecador de 100 años será maldito. Muere prácticamente. Entonces, prácticamente algunos comparan y dicen que ese pasaje lo que está haciendo, que la persona que muera de 100 años será un niño, y ese niño de 100 años va a morir porque es un pecador, porque de lo contrario no va a existir el pecado. Entonces es interesante ese concepto que se está manejando en ese texto, porque nos damos cuenta que el pecado estará presente, pero en la naturaleza humana. Y es ahí donde entra prácticamente la explicación de que no todo es obra del diablo, porque de pronto se acostumbran a echarle la culpa al diablo, ¿no? Por todo, de que si la persona comete un error es el diablo, y todo el diablo, pero la persona no hace uso de su responsabilidad, es decir, yo no estoy asumiendo mi responsabilidad para crecer. Por eso es que cuando el apóstol Pablo le habla a los hermanos hoy, le dice, despojaos del viejo hombre que está viciado. Y esto no está diciendo, ¿sabes qué? Necesitas que te hagan una regresión, que te quiten el chip. No, porque está en tu naturaleza y te dice, despójate tú. Es responsabilidad tuya. No está diciendo que es... Fíjate, interesante, porque aquí entra un sinergismo. No solo tú, sino la gracia de Dios contigo. Por eso el apóstol Pablo lo dice, no solo yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero está diciendo que no hay un monergismo, sino que hay un sinergismo en el que el hombre tiene una disposición de ser usado por Dios, ¿verdad? Entonces es interesante de cómo se va dando esta temática. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Parece que dentro de la lista de preguntas no tenemos ahorita aquí preguntas más que la que nos había presentado aquí el hermano Percy, pero ya le comenté que lo vamos a tratar con detalle, el tema de del reino, ¿verdad? Del milenio. Lo vamos a tratar
de antemano, sí, de hecho le vamos a hacer una descripción, pero una descripción detallada de ese tema, le vamos a dedicar todo un tiempo para allá. Muy bien, pues yo creo que si no tenemos otra pregunta al respecto, pues podemos, podemos ir cerrando, porque pues creo que prácticamente estamos aterrizando con esta temática y pues ya llegamos a una conclusión. De todas maneras, dentro de en el YouTube ya están encerrados los temas de todas las dispensaciones, desde la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, que nos pareció formidable ver cómo Dios pone en las manos del hombre la misión del gobierno humano. Por allá el hermano Harold hacía una pregunta sobre el tema de la pena de muerte y le explicamos que está basado no en una dispensación, sino en el pacto noético, y que es un pacto que está en vigencia, que por cierto va a estar hasta el fin de las dispensaciones, que desde luego es una parte, muestra la parte del pacto. Por eso es que lo que es el arco iris es importante. Dice: mi arco he puesto como una señal del pacto en lo que dura la consumación de las dispensaciones hasta el milenio, porque ya cuando aparece el trono de Dios en el cielo, el arco iris es completo. Quiere decir que aquí se ve parte del pacto, pero la forma completa, donde se completa, donde ya llegó a la conclusión del pacto, es ya en el trono de Dios. Se va a ver que ya sí cumplió el pacto y que se cerró por completo. Es interesante porque ahí es donde se introduce el elemento de la pena de muerte. O dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre debe ser derramado. Y es un pasaje que constantemente se va refrendando en la escritura. Lo que hace o lo que intenta hacer, el propósito de eso, es el freno de la venganza, el freno de la violencia. ¿Por qué razón? Porque cuando se aplica la ley, cuando se frena la violencia, entonces ya te limita a dos cosas. Número uno, a que tú te vengues por tu propia causa y esto se vuelva algo incontrolable, sino que el gobierno ya es el que aplica las legislaciones y ya no queda en forma particular. Por eso es que se pone como una medida restrictiva, pero a la vez restringe la maldad, porque cuando esto sucede, dice Pablo en Romanos, que cuando no en vano la espada la empuña el oficial que es siervo de Dios, ¿verdad? Es interesante en ese sentido. Bueno, aquí hay una pregunta más que nos está presentando el doctor Percy, que aquí lo puedo ver. Dice así: ¿cómo el dispensacionalismo nos ayuda en la defensa contra la teología del reemplazo? Ahora, eso es muy importante, hermanos. Para que captemos, Dios te bendiga también, amigo Miguel Martínez, que él es también un hermano que constantemente está transmitiendo todos los acontecimientos que van pasando y nos trae noticias, etcétera, ¿verdad? Y hemos grabado juntos también, hermano Miguel Martínez. Estamos hablando de algunos detalles y ahora el hermano Percy nos está preguntando cómo el dispensacionalismo nos ayuda en la defensa en contra de la teología del reemplazo. Para que captemos esto, yo entiendo así estos conceptos de reemplazo. Tres formas de reemplazo, porque algunos conocían una forma de reemplazo que generalmente se dio a partir de Agustín. Bueno, con Agustín se sistematiza, pero ya con Orígenes, cuando empieza la teoría del método alegórico de interpretación, ya empieza a meterse. ¿Por qué razón? Porque entonces se va introduciendo ciertos elementos. Por ejemplo, ¿no? Cuando se habla del Israel de Dios o un Israel espiritual, entonces cuando no entendemos eso en su concepto, decimos: no, el Israel de Dios es la iglesia, o el Israel espiritual es la iglesia. Sin embargo, cuando tú estudias la escritura, te das cuenta que no es ese reemplacismo que propuso Agustín y que prácticamente permeó en toda la doctrina amilenialista. Lo que ellos posteriormente estaban diciendo, ¿no? Que, por ejemplo, como Israel rechazó al Señor, todas las maldiciones caen sobre él. Y ahora la iglesia ocupa su lugar y reemplaza a Israel. Con esa expresión se está quitando muchos de los elementos
que son de cumplimiento nacional y hacen que la profecía no tenga un cumplimiento total, sino parcial. Es decir, que se cumplen los aspectos espirituales, porque hay cierta verdad a medias, en esa expresión. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque sí hay cumplimientos en la iglesia del aspecto espiritual, porque hay una relación entre los pactos y la iglesia, sí hay. ¿Cuál es? La relación es que el mismo Salvador de Israel, que es el mismo Salvador de la iglesia, ese mismo Salvador de la iglesia es el que hizo pacto con la nación de Israel. Entonces, tenemos a un mismo personaje que no murió dos veces, no murió una vez para Israel y otra vez para la iglesia, sino que es la misma muerte la que nos salva y la que confirma el pacto. La misma sangre que nos limpia de todo pecado a la iglesia es la misma sangre que confirma el pacto. Entonces es muy interesante en ese sentido. ¿Por qué? Porque ahí está la relación. Pero eso es una relación espiritual. Si nosotros decimos, ya ahora todo se cumple en la iglesia, entonces la iglesia necesita, para que tenga un cumplimiento literal, completa, clara, total la escritura, y decir, Dios está cumpliendo cabalmente sus propósitos, entonces necesita ser una teocracia, el pueblo de la iglesia. Necesita ser una nación para que allí se cumpla la tierra, la bendición de la tierra, porque ¿cómo se va a cumplir? Todas las bendiciones de la tierra que jamás se han cumplido, y lo vamos a ver cuando estudiamos los pactos, que no se han cumplido. Ha habido acercamientos a ese espacio, pero no se ha cumplido. Jamás no se le ha sido entregada la tierra. Entonces no se puede haber ese reemplazo, a menos que... Pero si reemplazamos, además, estamos atentando contra muchas otras cosas, ¿no? Aunque nosotros tenemos la misma fe de Abraham, no somos descendientes físicos de Abraham. Entonces necesitamos saber que aunque es nuestro padre en la fe, no es nuestro padre físicamente, hablando de los que no somos judíos. Y eso no daría precisión a la palabra de Dios, porque hay una precisión directamente a tu descendencia, linaje, estirpe, sangre. Está hablando precisamente del linaje de Abraham. Y es importante saber, hermanos, que ese reemplacismo lo que viene a hacer es una amenaza, es un atentado contra la profecía bíblica. Entonces, el dispensacionalismo, al distinguir entre Israel e iglesia, y escuchen esto, esa doctrina viene de mucho tiempo, porque para mí, porque algunos, a John Darby, dicen, no, es un hereje John Darby. Con esa expresión, me parece que no están juzgando correctamente la historia, porque si en 1830, alrededor de 1830, está hablando John Darby, ya hace una distinción entre Israel y la iglesia, pero todavía ni siquiera el Estado judío no había sido declarado. Israel en las naciones no era declarada como una nación. Entonces estamos delante de un profeta. En lugar de un hereje, estamos ante un profeta que habló de este personaje, igual que otros eruditos que hablaron de que se iba a constituir en una nación y que iban a regresar a su tierra. Entonces estamos ante profetas, no ante herejes, prácticamente. Entonces es interesante cómo el dispensacionalismo lo que vino a hacer es a ubicar en su lugar correcto a Israel y a la iglesia. Y la relación que hay entre ambos pueblos, porque ambos pueblos son pueblos de Dios y forman parte del mismo reino. Ahora, Israel es Israel, la iglesia es la iglesia, pero ambos forman parte del mismo reino. Pero la iglesia no es el reino tampoco, ni Israel solamente es el reino, porque el reino es más amplio, abarca el reino, abarca a Israel y abarca a la iglesia. Y en la iglesia solamente están judíos creyentes y gentiles creyentes de este tiempo de gracia, solamente del tiempo de gracia, no de todos los tiempos. Eso es importante que lo sepamos, porque en este tiempo en ambos cuerpos hizo uno solo. Eso ya lo hemos mencionado. La segunda forma de reemplazo son aquellos que hoy en día están reemplazando a la iglesia por Israel.
Y entonces en este momento, a través de lo que se le conoce como el neomesianismo, no el mesianismo como tal, sino el neomesianismo. ¿Qué es el neomesianismo? Está formado por gente que sin ser judíos, sin ser de descendencia judía, ellos están haciendo prosélitos dentro de los gentiles, sacando a cristianos de sus iglesias y diciendo, es necesario que tú guardes la ley de Moisés, que te circuncides, que guardes el sábado, etcétera, todas las fiestas judías. Es interesante de cómo se está haciendo esto y por qué razón. Porque ya no existe la iglesia, nunca existió, es una falacia, es una falsedad de Roma, la iglesia. Y entonces solamente el Israel de Dios se va a salvar. Claro que eso tiene una interpretación, esas frases que estoy hablando, Israel de Dios, Israel espiritual, tiene una interpretación, pero en este momento lo que yo me estoy refiriendo es la forma en el que ellos están diciendo, no existe. Iglesia es un concepto equivocado, no hay iglesia. Iglesia es congregación de Israel, es el pueblo de Israel. Solo hay Israel, no existe iglesia, solo Israel. Entonces, con ese concepto es un atentado contra la eclesiología. Yo hice un libro de eclesiología muy voluminoso donde defiendo este aspecto de la naturaleza y la realidad de la iglesia. Ahora, eso es importante que nosotros sepamos, hermano, entonces que ese reemplacismo también es peligroso. Entonces el primer reemplacismo reemplaza a Israel por la iglesia. Y solo hay iglesia, Israel, ya no hay nada. El segundo reemplacismo es el que reemplaza a la iglesia por Israel. Entonces ya no hay iglesia, solo hay Israel. Y el tercer reemplacismo interpreta Romanos 11, reemplazando a Cristo por Israel. Sí, porque, ¿qué dice Romanos 11? Que nosotros, y tanto Israel como la iglesia, dependían de la raíz de donde Abraham recibió esa semilla. Y esa misma raíz, de esa misma raíz viene todo lo que era el tronco y todo eso, ¿no? Y de esa misma fe que Abraham allí estaba presente. Y se convirtió en padre de la nación judía, pero también de la fe cristiana. Entonces dice, si aquellos fueron desgajados de aquel árbol que por naturaleza pertenecían, ¿cuánto más nosotros que fuimos injertados a la raíz? La raíz no es Israel, porque recuerden que el Israel se fue desgajado. La raíz es Cristo. Y algunos allí piensan, no, ahora tú tienes que volver a tu raíz judía. Pero sí, la raíz judía es Cristo. No es Israel, recuérdalo, es Cristo. Así que al que tienes que volver es la fe en Cristo Jesús. Entonces es algo muy importante ese concepto. Entonces el dispensacionalismo, hermano o doctor Percy, lo que ayuda es atacar la teología del reemplazo. Desde luego que la ataca por completo y nos ubica en su momento, en su tiempo y en su lugar, tanto Israel como la iglesia. No desmerita a uno ni desmerita al otro. Tampoco exalta a uno y exalta al otro, sino que los pone en el lugar que la revelación bíblica los ha querido poner a ambos. Entonces es importante esto. En ese sentido, ¿verdad? Que la iglesia no es Israel y que la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento, misterio que no se dio a conocer en otros tiempos, como ahora, en este tiempo, se reveló en forma plena, porque no estaba en el alcance de la visión de la profecía de los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, pues vamos aterrizando. ¿Qué les parece si vamos cerrando? Si no tenemos más preguntas, podemos pues ir concluyendo en ese sentido. Creo que ya prácticamente estamos ya cerrando. Hemos contestado las principales preguntas, aunque posiblemente hay alguna otra, ¿verdad? Pero si vemos que en el chat, por ejemplo, ahorita acá no tenemos ninguna pregunta, podemos pasar a terminar y agradecerles por el tiempo. De todas formas, allá en el YouTube, en el internet, vamos a tener, o tenemos ya están subidas las principales ponencias, a excepción de las preguntas y respuestas del día de ayer.
y conclusiones, ¿verdad? Pero lo demás ya está prácticamente en la red. No sé si tenemos otra, no tenemos más, ¿verdad? Bueno, pues con esto damos por terminado. Que Dios los bendiga. Les mando un abrazo desde Cozumel, Quintana Roo. Nosotros igual aquí seguimos preparándonos para nuestro servicio que vamos a tener en un momento. Que Dios los bendiga. Le mando un abrazo. El pastor Salomón de la Cruz. Dios los bendiga.